Estoy aquí para convocar a la Madre Monte, para convocar a los arroyos cantarinos de Salento, para convocar a los granos enrojecidos del café, para hacer venir hasta este último pasadizo de su vida a todas las adolescentes de Quimbaya, a los exalumnos de la universidad, a todos los que recibieron del maestro y del amigo su único mensaje de fe, esperanza y alegría. A todos ellos, a todos esos mitos del folclore de nuestra tierra, que solo él, como nadie otro en este país, fue capaz de escudriñar, resaltar y dejarnos sembrado para siempre, para que bajen en esta mañana a rendirle el último tributo al hombre que los creó, los amasó y los volvió verdad en los textos de sus libros. No estoy entonces para llamar a Sebastián de las Gracias o al tío Conejo a que vengan aquí a repetirnos lo que Euclides nos enseñó con su verbo, con su gracia y con su alegría. Mucho menos que estamos todos hoy aquí para derramar las lágrimas con las cuales podríamos calmar la pena que toda una tierra siente por su hombre. Estoy simplemente aquí con el dolor de todos para decir que estamos frente al féretro, no del fundador de la Universidad del Quindío, ni del concejal de varios municipios de esta tierra, ni del propulsor del departamento, ni del impulsor de los granos de café a través del comité, ni del defensor de los comerciantes, ni mucho menos de la víctima ingrata de las oligarquías bogotanas que quisieron censurarle en mal momento el honor y el prestigio de haber hecho este claustro. Nada de eso. Hoy estamos aquí para decir que este féretro contiene el símbolo grande de una tierra, para decir que al hombre a quien se le dieron las más altas condecoraciones del Estado, quien tuvo en sus manos el hacha simbólica y la estrella del pueblo antioqueño, quien tuvo en sus manos la medalla del Congreso y de las de tantas otras instituciones que lo vieron en él como el mito viviente de la comarca, todos estamos única y exclusivamente frente al féretro del hombre más importante que tuvo esta tierra en sus últimos 50 años. Ante él, ante su gloria, ante sus enseñanzas, ante el mensaje de fe, ante el alegre y cordial mandato de sus enseñanzas, no queda más que repetir las frases del himno de su tierra: y al pie del pabellón de Colombia, amparado por el pendón del Quindío y llevado en hombros por todos los mitos y juegos de la infancia, bajemos la voz para decirle a Euclides Jaramillo Arango que él, como ninguno otro, fue y seguirá siendo el Quindío y Armenia. Iniciamos el rodaje unos meses antes de su fallecimiento. Euclides se encontraba enfermo y solo le preocupaba estar con sus nietos. En este documental tuvimos la participación de uno de los fotógrafos importantes del cine nacional, como fue Jorge Ruiz Arcila, que también falleció. También tuvimos la colaboración estrecha de Marta Lucía Usaquén y del Centro Audiovisual de la Universidad del Quindío. Euclides es un hombre que sintetiza la cultura paisa, porque él es uno de esos integrantes
y la llevó en su corazón y la difundió hasta sus últimos días. El nacimiento de nuestras ciudades paisas, indianas, pues, yo me lo he explicado en esa forma, de que nacieron alrededor de la fonda o alrededor de la posada. Que Tigrero hay que mitificarlo. Nosotros tenemos un mito de Tigrero y que siga creciendo el mito todos los días, no olvidarlo, porque no les falta a los pueblos. Ahora, yo creo que con acta de fundación hay muy poquitas ciudades en el Quindío, creo que habrá una o dos si acaso, con acta de fundación, con ceremonia, con la formando el pueblo. Yo tengo un concepto múltiple de Euclides y creo que Euclides no ha muerto. A partir del hecho de que está en el alma de todos los quindianos y de todos los colombianos y que es una de las figuras más eminentes, más altas de la nacionalidad, sobre todo en aquellos aspectos relacionados con nuestra autenticidad cultural. Una vida deliciosa, agradable, sencilla, tranquila, era una especie de época de los compadres. Todo el mundo era compadre, no había ambición, no había pordioseros. Los pueblos eran muy ricos, aquí tenía comida todo el mundo. Era muchísima comida y no había quien pidiera el demonio en las calles, era muy agradable. Había una cosa muy grande, muy bella, que fue la forma como empezaron a hacer las casas. Estoy hablando hoy con don Ladillo sobre ese problema de las casas, que nadie vive lejos de donde vive. El punto de partida de uno es su casa. Entonces, era un mundo. Por eso mi libro llama Talleres de la Infancia. Los talleres estaban en los corredores y en los zaguanes. Unos grandes zaguanes, con generalmente una puerta falsa para entrar la vaca, para entrar el caballo, para entrar todo. No había automóviles, no había luz eléctrica, no había televisor. La mamá era muy agradable, cuando uno estaba molestando mucho, le decía, mamá, voy a volver a la calle. Fue imposible. Por eso yo es muy tranquila, muy agradable a la vida. Creo que el Quindío está en mora de hacerle un reconocimiento a una de las personas más importantes que han pasado por este departamento, no solamente por su importancia intrínseca, sino por las obras que hizo y que dejó. Aparte de ser un hombre producto de la literatura, cuentista regional y folclórico, que ha dado muestras de esa vena en todo el país y así es reconocido en todas partes. Su papel como empresario, como creador de instituciones y como un hombre cívico es el que más ha surgido últimamente a la luz pública en cuanto a la biografía de Euclides Jaramillo Arango. Uno de los mayores hitos de su vida fue haber sido, a nuestro juicio, el real creador del departamento del Quindío. Cuando los políticos llegaron a la creación del departamento del Quindío por fuerza de las circunstancias, porque la ley tenía que pasar por el Senado y por la Cámara, y tenía que ser sancionada por el gobierno nacional, eso venía precedido por una gran cantidad de energía y esfuerzos que muchas personas dieron a ese proceso. Elías Vélez y Euclides Jaramillo, desde mucho antes de 1965, fueron los que empezaron a sembrar la semilla en el alma de los pequeños empresarios, comerciantes y hombres de bien que existían en Armenia y en el Quindío. Dado que Euclides vivió en Calarcá, allí tuvo la oportunidad de comenzar a hablar por primera vez de la creación del departamento del Quindío. Más tarde, cuando perteneció al Comité de Cafeteros, tuvo la ocasión de ser partícipe de los comités que se crearon dentro de los comités de cafeteros para impulsar la idea. Y finalmente, cuando esta empezó a coger forma, organizó las primeras juntas departamentales pro creación del departamento del Quindío, que ya tenían antecedentes en el año de 1928, en el año de 1945 y finalmente en el año de 1965, que fue cuando realmente apareció el germen
definitivo que habría de terminar en 1966 con la creación de este departamento. Creo que los políticos llegaron a tiempo, pero ya la semilla, repito, había sido sembrada por hombres como Euclides y como Elías Vélez, que además de eso tenían detrás de sí la influencia en la universidad, la influencia en los comerciantes de Fenalco, la influencia en las clases, en las capas cívicas de Armenia y desde luego grandes contactos con Bogotá, donde Euclides había estudiado Derecho en el Externado de Colombia, y grandes contactos en Manizales, donde él había venido trabajando con varios periódicos, entre ellos con La Patria. O sea que la conjunción de las distintas trayectorias biográficas e históricas de la vida de Euclides coinciden en el momento cumbre cuando el departamento empieza a germinar gracias a toda esa playa de personas que participaron en este proyecto. Los pueblos jóvenes no tienen folclore. Tenemos un folclore heredado de España por medio de Antioquia. Y tenemos un folclore heredado de la misma España por medio de los santanderos, sobre todo en las cordilleras y el Chacaralcá. El folclore nuestro es eminentemente antioqueño, en todas sus partes. Y con algo de caucano, y con algo de santanderiano, y con algo de las emigraciones que han llegado, las gentes que han llegado. Vienen los paisas, nos traen la ruana blanca, nos traen la quimba, nos traen la mazamorra y el sancocho. Vienen los santanderianos, nos traen la ruana jerga, nos traen la cotiza y nos traen el cuchuco. Así es una gran diferencia en comidas y en vestidos. Tenemos folclore que no es nuestro, pero que lo usamos, nos servimos de él. Ahora, como esa confusión tan enorme de folclore, que la gente cree que folclore no es sino baile y canto. Hay un mundo de entes folclóricos que nosotros amamos, que nos servimos de ellos, pero no son nuestros. En los mitos, por ejemplo, hay una cantidad de mitos tremendos que pertenecen al folclore, pero no son nuestros. No hay cultura del café. Algo más, no tenemos la novela del café. Hay novelas que tienen el cafetal de escenario, como La montañera de Arturo Suárez, que no es del Quindío, pero tiene el cafetal de escenario. Hay novelas que se adornan en sus páginas con el cafetal. No tenemos la novela del café. Algo más triste, no tenemos folclore del café. Y otros países sí lo tienen. Por Puerto Rico tiene folclore extenso del café. Yo traté de hacer un diccionario folclórico del café y lo hice, pero únicamente del Quindío, de teoría en cuanto al léxico. Pero nosotros no tenemos vidas de mitos del café, no tenemos. Tenemos cancioncitas con el cafetal como fondo, pero como nosotros tenemos un problema, y es que nosotros tenemos pasado indígena, que aquí hubo un vacío de varios siglos que no se sabe qué se hizo el indígena. Sabemos que llegó Jorge Robledo y fundó Cartago, donde soy Pereira. Sabemos que vino un adelantado buscando el dorado por aquí, pero que se volvió a huir a los guaduales. Yo creo que quedó en todos nosotros una enseñanza de amor hacia lo nuestro, de rescate hacia toda nuestra cultura, porque uno lo ve en toda su obra cómo realmente él rindió homenaje a los niños. Él nos enseñó a nosotros cómo en la ronda, cómo en el juego está representado toda una tradición, y precisamente eso es lo que estamos nosotros haciendo, contribuyendo a que no se pierda toda esta riqueza que el niño manifiesta. Bueno, es que esa frase es una bondad del maestro David. Se supone que hay una amistad muy grande entre él y yo, y esa frase es tan bondadosa. Yo soy aficionado al folclore desde hace muchos años. Al final Uribe, que fue el primer folclólogo que tuvo el país, cronológicamente hablando.
Me ha gustado el folclore en sus manifestaciones literarias, en sus manifestaciones filosóficas, en sus manifestaciones coreográficas, musicales, en toda esa gama tan extraordinaria del folclore. Y hay uno que me apasiona, que es de los mitos, todos los mitos. Y en mis libros de folclore, que son el primer libro que yo lancé de folclore, tímidamente fue los cuentos del pícaro que pone. Es un personaje universal. Yo lo lancé con la versión más pequeña. Antes de haber publicado Memorias de Marito, versiones folclóricos costumbriles. Después tímidamente me lancé con un libro sobre folclore lúdico que ha gustado muchísimo y que tenía una corrida muy grande, que es el taller de la infancia, o la antología del juguete. Y he seguido publicando, estoy estudiando. Desde que yo me radiqué en la Arbelia en el año 46, pensé que había que hacer algo por la juventud pobre. Ese montón de bachilleres que salían y se lo levantaba uno de meseros, ambulando. Fundamos la Universidad del Quindío y realicé una ambición que la tuve mucho tiempo. Periódicos, estuve varios. Primero yo vine aquí como director de Videogaceta, después tuve uno que llamaba Unión Liberal, yo tenía ya en Cabarcán en el 37 uno que llamaba Quindío, sobre el pueblo, no me acuerdo, estuve con Pedro allá en el año 37 que vivió en Cabarcán. Los he publicado por placer, porque me gusta, porque me nace escribirlos, pero no pasan desapercibidos a veces, ustedes el público los quiere. A mí me ha tratado bien últimamente, es decir, a mí me leen, el público del Quindío me lee. Pero aquí en la cultura no ha sido una cosa maravillosa. Hoy sí, yo quiero mucho mis obras. Claro que Talleres de la Infancia y Un Campesino Sendero podrían ser los contemplados tal vez, pero yo quiero todas mis obras y me llenan todas. Euclides Jaramillo Arango nos cuenta una historia en su Hacedor de Luceros de 1985, una historia de hace mucho tiempo, cuando Dios recién había creado a todos los animalitos, y entre esos animales pues había creado al sapo, a uno de los animales más horribles de la naturaleza. El sapo, como ustedes saben, pues tiene unos ojos enormes y una bocaza enorme y no tiene colita. No, que es proverbial mi incapacidad para perorar. Ni siquiera en mis lejanos días de juventud fogosa, bajo una bandera política, tuve elocuencia. Y a esto se le agrega la inmensa emoción de esta noche, que realmente me anula. Hace más de 40 años llegué a esta ciudad magnífica y bajo sus aleros protectores planté la humilde tolda de mi hogar. Así sé que este conglomerado ha volcado sobre mí toda su capacidad generosa de recompensar mis modestas labores. Lo que esta noche recibo y otros días he recibido en Armenia colma la mayor ambición de cualquier vida y está muy lejos de que yo la merezca. El uno por el lado del campo literario, donde Euclides comenzó a trabajar con literatura folclórica, con literatura regional, con hondas raíces en los procesos de la colonización, y desde luego por ese camino llegó a la literatura infantil, que es una muestra en Colombia de un folclorista genuino en todos los momentos en que se lo investiga por ese lado. Es decir, la parte literaria en ese campo para mí me parece que es de mucho alcance. Y la segunda es la creación de la Universidad del Quindío. Muy fácil de leer, de entender, y nos lleva como hacia esa época en la que él vivió, nos cuenta sus aventuras, sus experiencias, y nos transmite una energía buena, nos invita a leer, nos incita a seguir en este cuento de la lectura. Cuando me publicaba un libro, yo recuerdo que me dijo un señor aquí que por qué no habían metido esa patada bien en terneros, que eso progresaba más que la cultura, no. Hoy sí. Nosotros nos han gustado las letras por el cambio. Sí, sí. Es triste, pero es así. Este cúmulo de afanes justifica al máximo que el mundo académico, el político y el comunitario
se reúnan en solidaridades con Jaramillo Arango. La Fundación Cine Club El Moán, para conmemorar sus 25 años de labores, culminó un documental realizado en el año de 1986 sobre la vida del escritor y folclorólogo Euclides Jaramillo Arango. Euclides nació en la ciudad de Pereira en el año de 1910 y falleció en Armenia en el año de 1987. Ya se nos fue para siempre quien le escribía los caminos a los humildes arrieros y a los buenos campesinos. Escribió bellas novelas y muy lindos estribillos. De los grandes del Quindío era Euclides Jaramillo. Él fue un hombre muy sencillo, de todos el gran amigo. Se reunía con vaqueros a recordar tiempos idos. Soñaron con los tesoros escondidos por los indios. Ese fue mi gran amigo, don Euclides Jaramillo. Tomando buen aguardiente, lo encontraron mil auroras y bellos atardeceres con mujeres tentadoras. Les contaba cuentos de hadas y también los de callejas, y en una antigua vitrola sonaban canciones viejas, y en una antigua vitrola sonaban canciones viejas. Tomando buen aguardiente, lo encontraron mil auroras y bellos atardeceres con mujeres tentadoras. Les contaba cuentos de hadas y también los de callejas, y en una antigua vitrola sonaban canciones viejas, y en una antigua vitrola sonaban canciones viejas.